Buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar del test de Wechsler. ¿Qué es el test de Wechsler? Es una serie de pruebas psicométricas diseñadas para medir la inteligencia general y las habilidades cognitivas de los individuos. Fue desarrollado por el psicólogo David Wechsler en la década de 1930 y ha evolucionado en varias versiones a lo largo del tiempo. Este test es ampliamente utilizado en psicología clínica, educativa y laboral para evaluar las capacidades intelectuales de las personas de diferentes edades. ¿Cuál es el objetivo de este test? Pues el objetivo principal de la subprueba de información es medir la amplitud de los conocimientos adquiridos a través de la educación, la experiencia y el entorno cultural de la persona. La información recopilada en esta subprueba puede indicar la capacidad del individuo para almacenar y acceder a hechos que son comúnmente conocidos en su cultura y en la sociedad. Las aplicaciones del test de Wechsler. El test de Wechsler se utiliza en una variedad de contextos, en el diagnóstico clínico para evaluar trastornos de desarrollo, trastornos de aprendizaje, daño cerebral, disfunciones cognitivas y problemas psiquiátricos como la esquizofrenia o la depresión. La evaluación educativa para identificar a niños con talentos especiales o dificultades cognitivas como los trastornos de aprendizaje, la dislexia, la discalculia, entre otros. Para orientación laboral y profesional, para evaluar las habilidades cognitivas de los individuos en relación con el desempeño en el trabajo o la selección de personal. Investigación psicológica también se utiliza para estudiar el funcionamiento cognitivo y los procesos mentales en diversas poblaciones. ¿Cuál es la historia del test de Wechsler? Antes de la creación del test de Wechsler, la medición de la inteligencia ya había comenzado con figuras como Alfred Binet, quien desarrolló junto con su colega Theodore Simon el primer test de inteligencia estandarizado en 1905. El test de Winnet y Simon fue un intento por medir la capacidad intelectual de los niños, con el fin de identificar a aquellos que necesitaban apoyo adicional. Sin embargo, aunque fue un avance significativo, su enfoque estaba muy centrado en la edad mental y no consideraba otros factores importantes de la inteligencia. En los años siguientes, otros psicólogos como Levi Sterman adaptaron y modificaron el trabajo de Binet para crear la escala de inteligencia de Stanford-Binet en 1916, que introdujo el concepto de coeficiente intelectual, CI, como una forma de cuantificar la inteligencia. Aunque estas primeras escalas ayudaron a estructurar la medición de la inteligencia, aún existían limitaciones, principalmente en cuanto a su capacidad para capturar el espectro completo de las habilidades cognitivas de un individuo. La creación del test de Wechsler. David Wechsler, un psicólogo estadounidense, nació en 1896 en Rumania. Estaba particularmente interesado en superar las limitaciones de las escalas de inteligencias previas. Su formación y experiencia en el campo de la psicología clínica lo llevaron a desarrollar una escala que tomara en cuenta no solo las habilidades verbales, como ocurriría en las otras escalas anteriores, sino también otras áreas de cognición. En 1939, Wechsler publicó en Wechsler Believe Intelligent Scale, que se convirtió en el primer test estandarizado que ofrecería una medición más completa de la inteligencia. Este test incluía subpruebas tanto de habilidad verbal como de habilidad no verbal, lo que permitía proporcionar una evaluación más integral del funcionamiento cognitivo del individuo. ¿Cómo es la evolución a través del tiempo de los test de Wechsler? La escala de Wechsler fue una de las primeras en integrar un enfoque multidimensional
para medir la inteligencia, lo cual tuvo un gran impacto tanto en la psicología clínica como en la educación. Además, su énfasis en el CI como una puntuación general no solo reflejaba el rendimiento de tareas académicas, sino también en habilidades prácticas y en resolución de problemas. Aquí podemos especificar varios puntos importantes, como son el test WISE en 1955. Este test era más refinado y se utilizaba para evaluar la inteligencia en una población adulta más amplia, lo que hizo útil para aplicaciones clínicas, laborales y de investigación. El test WISE en 1949. Consciente de que la inteligencia infantil requería una evaluación diferenciada, en 1949 Wechsler presentó la Wechsler Intelligence Scale for Children, una versión de su test dirigida específicamente a niños. Esta prueba permitió obtener una imagen más detallada del desarrollo cognitivo. En las revisiones de Weiss y Witt, a lo largo de los años, Weisner y otros psicólogos continuaron revisando y actualizando las versiones de su test para reflejar mejor los avances en el conocimiento sobre la inteligencia. Existieron últimas innovaciones como son Weiss y Wills. En los últimos años, las últimas versiones de estos tests han seguido mejorando la precisión de la medición de la inteligencia. Estas versiones han incluido enfoques más modernos para evaluar la memoria de trabajo. En conclusión, el test de Wechsler es una de las herramientas más utilizadas y confiables para evaluar la inteligencia humana. A lo largo de los años, ha evolucionado para ofrecer una evaluación precisa y detallada de las capacidades cognitivas en diferentes grupos de edad. Su enfoque integral y su capacidad para medir diversas dimensiones de la cognición lo convierten en una herramienta esencial en la psicología clínica, educativa y laboral. Aunque tiene algunas limitaciones, sigue siendo uno de los principales instrumentos de medición de la inteligencia en todo el mundo. Muchas gracias.